Ok, buenos días a todos. Hoy estoy en otra sede, pero bueno, vamos a empezar. Miren, la vez pasada estuvimos viendo el artículo de Shannon. Les decía que el artículo de Shannon es muy importante. Voy a quitar la cámara porque no sé de mi ancho de banda, no sé qué tan grande es. El artículo de Shannon es muy importante porque finalmente es el primer artículo que realmente busca entender cómo hacer un programa que juegue al ajedrez, ¿no? Y de hecho el artículo se llama, si mal no recuerdo, ahorita les digo, este, se llama Programando una computadora para jugar al ajedrez. Entonces, finalmente, eso es lo que vale la pena. Dice Shannon al principio de ese artículo, que espero hayan leído, y si no, léanlo, por favor, échenle un ojo. Es muy interesante, está muy bien escrito. Bueno, Claude Shannon no era ningún burro, se sabía, eso se sabe de cierto, ¿no? Entonces dice, la cuestión de hacer un programa que juega al ajedrez es una cuestión teórica, no es una pregunta teórica, ¿no? Su interés es teórico meramente, no importa si, o sea, la idea es, ¿se puede o no se puede, ¿no? Y lo que importa es que el estudiar este problema sería de gran significado para problemas similares o de naturaleza similar. Por ejemplo, máquinas que diseñen filtros, ecualizadores, etcétera. Máquinas que diseñen relays, o, bueno, ya los relays o circuitos de switcheo. Máquinas que pueden manejar las llamadas telefónicas, ruteándolas de acuerdo a circunstancias individuales en lugar de patrones fijos. Máquinas para desarrollar cálculos matemáticos simbólicos, como lo que hace en matemática, ¿no? Por ejemplo, máquinas capaces de traducir de un lenguaje a otro, máquinas para tomar decisiones estratégicas en operaciones simplificadas de la milicia, máquinas para generar música, ¿no? Orquestación y melodía, y máquinas capaces de hacer deducción lógica. Fíjense que de todos estos temas que habla Shannon, prácticamente todos han sido atacados, ¿no? Tenemos máquinas capaces de hacer deducción lógica a través de Prolog, por ejemplo, ¿no? Tenemos programas que componen, ¿no? Y que componen además con estilos como de Bach o como de Vivaldi o como de cualquier otro compositor, ¿no? Tenemos máquinas que traducen de un lenguaje a otro, no lo hacen perfectamente bien, pero lo hacen mucho mejor que hace unos años, ¿no? Tenemos las máquinas que pueden hacer cálculos simbólicos, como hacer cálculo diferencial integral de manera simbólica, como hace matemática, ¿no? O que hace álgebra, ¿no? Simbólica, ¿no? En fin, tenemos todo eso, ¿no? Entonces, el artículo de Shannon por eso es tan importante. Primero, porque en mi opinión es bastante visionario, se fija en todo esto que ya hoy lo tenemos, ¿no? Shannon probablemente no le tocó ver todo esto, pero vio algunas partes de esto sin duda, ¿no? Bueno, entonces habíamos visto que Shannon considera muchos factores para decidir cuál es la mejor jugada. Y entonces son, por ejemplo, la ventaja material, ¿no? Cuando un jugador tiene ventaja sobre el otro, si uno tiene una reina y el otro no tiene reina, pues obviamente el que tiene reina debe tener ventaja, a menos que el que no tiene la reina esté a punto de dar jaque mate o alguna cosa así, ¿no? Que eso es que a veces ocurre, ¿no? También tenemos la estructura de peones, es decir, cómo está la posición de los peones, qué huecos ha dejado para que las piezas del contrario, las propias, puedan entrar, peones aislados y retrasados, que ya habíamos visto que son peones que están sin apoyo de sus amigos, de otros peones amigos, o bien están atrasados, no se han movido lo suficiente, entonces son atacados desde lejos, normalmente por las torres. Eh, vimos el miércoles muy brevemente el control del centro y platicamos también que los peones deben ponerse en colores, en casillas de diferente color al alfil que tenemos. Si tenemos un alfil que corre por casillas blancas, es conveniente poner los peones en casillas negras para controlar ambos conjuntos de casillas, ¿no? También tenemos los peones pasados, que son los peones que están libres y ya no hay otros peones que los puedan detener. También, bueno, pues ver la posición de las piezas, la coordinación de las mismas, caballos que están avanzados o que están atacando, torres en las columnas abiertas. Acuérdense que las torres son las únicas piezas que en donde se pongan siempre dominan la misma cantidad de casillas, entonces desde lejos pueden dominar, ¿no? Torres en la séptima fila, Nimzovich, un gran maestro danés, hace muchos años, en un libro que se llama Mi Sistema,
indicó que las torres van a ser séptima cuando se puede. Y eso normalmente da la ventaja al jugador que logra meter una torre en la séptima fila del contrario, ¿no? Las filas son las que son en horizontal y las columnas son las que son verticales, ¿no? Entonces, las torres dobladas, es decir, cuando dos torres están defendiéndose mutuamente, se dice que están dobladas por eso, las posibilidades de ataque que se tienen, ahí sí no dice muy claramente cómo, pero obviamente las posibilidades de ataque tienen que ver con qué tan cerca están las piezas enemigas contra el rey, ¿no? O sea, las piezas propias contra el rey enemigo, más bien. Y también hace una valoración de qué piezas protegen a otras piezas, qué ataques hay sobre otras piezas, qué ataques hay sobre casillas cercanas al rey enemigo, las clavadas, que es cuando no se puede mover una pieza porque atrás hay otra de mayor valor, y la movilidad, que es la medida del número de movimientos legales posibles, ¿no? Todo eso lo considera Shannon y que son como los elementos para hacer una función que valore, ¿no? Entonces, ya Shannon aquí está induciendo la idea de una función de evaluación de una posición, cosa que todos los ajedrecistas hacen, ¿no? Bueno, pero la máquina haría esta evaluación continuamente y en todo momento, ¿no? Y entonces, teniendo en cuenta eso, podemos pensar que si nuestra función de evaluación es lo suficientemente justa y correcta, podemos llegar a una evaluación de las posiciones que se acerque al valor de verdad, es decir, que nos pueda decir que también está el asunto en una partida, ¿no? ¿Qué posición tenemos? ¿Tenemos ventaja? ¿No tenemos ventaja? Etcétera, ¿no? Y Shannon describe dos tipos de estrategia. Es decir, tenemos una función de evaluación, pero dice, la primera, que llamó una estrategia de tipo A, que era buscar variantes con una profundidad límite a lo largo de cada rama del árbol generado con todas las posibles jugadas y respuestas. Imaginen lo siguiente. Imaginen que tengo una posición inicial y entonces acuérdense que hemos hablado que el ramaje, es decir, la cantidad de posibles jugadas en esa posición para un jugador, puede ser 30 movimientos diferentes. Más o menos es de 30, 27, 28, 35, por ahí, ¿no? En ciertas ocasiones es un poquito más, en otras ocasiones es un poco menos. En posiciones muy curiosas, a veces son muy pocas ramas, ¿no? El caso es que imagine que tenemos 30 posibles jugadas. Entonces, de la posición inicial, tengo que poner, tengo que hacer una posición con una jugada, con la otra jugada, con otra jugada, con las 30 diferentes jugadas, ¿sí? Y entonces ya tenemos un primer pli, ¿sí? El primer pli es el primer movimiento que ya hicimos. Ahí podemos evaluar. Pero si evaluamos nada más en esa primera jugada, podemos cometer errores. La razón de que podemos cometer errores es que puede ser que haya este, jugadas que parecen malas o que parecen buenas y que después son malas. Por ejemplo, piensen en que yo hago una jugada mala como primera jugada que es entregar la reina. Y si yo valoro esa posición cuando entregué la reina a cambio de un peón, por ejemplo, a lo mejor mi sistema de valoración, de acuerdo a los conceptos que les acabo de mostrar, nos muestra básicamente que es una mala jugada, ¿no? Pero si de esa jugada veo cuántas posibilidades tiene el contrario y vuelvo a hacer ese análisis y hago todas las ramas del árbol, puedo ver si después de que me como la reina, ¿no? Y entonces, ahora, de esa posición, vuelvo a hacer todas las posibles jugadas y vuelvo a valorar. Y a lo mejor, cuando voy yendo más profundamente en el árbol, encuentro que el entregar la dama por un peón resulta muy bueno porque recupero la reina con alguna combinación ahí curiosa, o bien le doy mate al contrario en una posición donde el rey está muy, muy atacado y demás, ¿no? Les cuento una anécdota. Yo estaba jugando en un torneo en Mérida hace unos años y jugué, no me acuerdo ni el nombre del contrario, pero estaba jugando una partida que me estaba costando mucho trabajo sacar la ventaja y entonces luché mucho y muchas horas y de pronto llegué a una posición donde sacrifiqué un montón de cosas para dar un mate inevitable. Mate en una jugada, así en una jugada. Si me tocara jugar, hacía mi jugada y le daba jaque mate. Pero le toca a mi contrario. Y entonces, pero no puede defender el mate, pero me está atacando a mi rey. Y entonces me ofrece el empate, que no es una jugada, es una petición que hace un jugador diciendo te ofrezco el empate.
Y yo digo, pues es que te voy a matar en la siguiente jugada. No, claro que no quiero el empate, juégale, ¿no? Y que me empieza a dar de jaques con sus torres y sus caballos y alfiles y me dio mate antes que él a mí, ¿no? Entonces, yo no quise calcular, debía haber calculado algunas jugadas adelante y darme cuenta que yo estaba perdido. Y entonces yo creo que el rival se sentía un poco incómodo porque jugó muy mal y yo eventualmente me equivoqué y no le gustaba ganar así, me ofreció el empate y le dije que no y me dio mate, ¿no? Entonces, para que vean cómo incluso es fácil equivocarse, ¿no? A pesar de tener en el tablero toda la información, ¿no? Bueno, la idea de este tipo de estrategia, la estrategia tipo A, es entonces buscar variantes con una profundidad límite. O sea, voy a decir, bueno, voy a buscar 4 jugadas adelante, que son 8 movimientos, 8 plis, ¿no? Vamos a buscar 8 plis y a través de un algoritmo que se llama Minimax, que ya veremos en su momento, valoramos la posición y decidimos cuál es la mejor jugada y esa es la que hacemos, ¿no? Las otras estrategias, que existen varias, Shannon maneja una segunda estrategia que se llama tipo B, que hace una manera selectiva, dependiendo de ciertos criterios para analizar una variante más profundamente que otras. Bueno, esta idea de la estrategia tipo B no es tan fácil de programar. De hecho, es más difícil de programar que la estrategia tipo A. Porque la estrategia tipo A es crear mecánicamente un árbol con todas las variantes, con todas las jugadas, con todas las respuestas, con todas las jugadas, con todas las respuestas, hasta 8 movimientos, hasta 8 jugadas, pues. Y entonces, si eso se hace mecánicamente, y entonces ya usamos Minimax, usamos una función de evaluación que les digo es un polinomio de grado 1, es decir, no tiene cuadrados ni nada en general, donde yo voy poniendo puntos a favor o en contra dependiendo de si tengo una clavada, si tengo la torre en séptima, si tengo peones pasados, etcétera, me voy dando puntos y de ahí decido, ¿no? En los nodos terminales y después regreso hacia arriba a través del algoritmo Minimax, que les digo, ya lo explicaremos en su momento. Pero nada más tomen en cuenta que hay una función que evalúa y de alguna manera decide la mejor jugada. La otra es, yo hago el mismo trabajo, pero en lugar de profundizar en todas las variantes, tomo ciertos criterios para analizar una variante más que otra. Eso ya lo hacen muchos programas, pero la pregunta es qué criterios voy a seguir, ¿no? Y porque, ¿cuál es el criterio para decir que una jugada es mejor que otra? Déjenme contarles que Ken Thompson, el, el que inventó Unix y el lenguaje C con Dennis Ritchie, a Ken Thompson le gustaba mucho el ajedrez e incluso hizo una computadora, así que era una especie de minibar chiquitito que se llamaba Belle, B-E-L-L, ya vamos a hablar también de ella. Que era una máquina que en los años 1980, 80 y tantos, jugó los campeonatos del mundo de computadoras y, y logró ser la campeona mundial, ¿no? En ese entonces, ¿no? Ya para ese entonces había muchos programas de diferentes programadores, valga la expresión, y se reunían a jugar en algún hotel, ¿no? Y pues estaban jugando 3 días y y Bell ganó el campeonato del mundo alguna vez y después perdió, me parece, contra Crafty. Crafty es un programa que ya trabajaba en una supercomputadora, ¿no? Yo cuando, en el 93, me parece, no, en el 97 conocí a Ken Thompson, este, porque yo tenía ahí un proyecto y como había ido a los laboratorios Bell por alguna razón, hablé un momento con él y él me dijo una cosa muy interesante, porque yo le decía que yo quería hacer un programa que jugase más como ser humano. Es decir, un ser humano no analiza todas las posibilidades que se tienen, analiza algunas cuantas, ¿no? Y entonces me dijo, mira, ese problema ha sido muy investigado y no se tiene una solución. Y la razón es que si tú haces un programa que juegue como ser humano, corres el riesgo de omitir alguna jugada ganadora. Cuando juegas como computadora, pones todas las posibles jugadas, todas las posibles respuestas, todas las posibles jugadas, todas las posibles respuestas. No hay manera real de que se te pase una, ¿no? Entonces, si existe una jugada ganadora, probablemente la computadora la va a ver y un ser humano muchas veces no ve una jugada ganadora por prejuicios en su cálculo,
porque no valora correctamente, porque no entiende bien la posición, lo cual es bastante común en todos los niveles del ajedrez. No siempre se reconocen todas las posiciones, ¿no? Bueno, el caso es que Shannon dice que para su estrategia A encuentra que hay 3 desventajas. Y la primera es que el crecimiento de las variantes se vuelve exponencial. Si yo tengo, vamos a decir, 20 movimientos, que muchas veces son más, pero vamos a pensar que tengo 20 movimientos por posición, bueno, pues en el primer PRI voy a tener 20, en el siguiente voy a tener otros 20 del rival, son 400, en el siguiente voy a tener 20, va a ser 2 por 2, 4 por 2, 800, en el siguiente voy a tener otros 20, son 1600, ¿no? Y voy multiplicando 2 por 2 por 2 por 2 por 2, o sea, 20 por 20 por 20 por 20, y empieza a crecer exponencialmente eso, y eso lo hace difícil porque llega un momento en que necesito muchos nodos terminales para valorarlos, y lo que necesito es mucha memoria. Y ustedes pueden decir, bueno, está bien, pongamos más memoria. Está bien, pongamos más memoria. Pero el crecimiento exponencial se la come muy rápidamente. Les cuento otro caso. En Prolog, ustedes sabrán, si no han usado Prolog, Prolog es un lenguaje funcional basado en la lógica de predicados. Y yo un día estaba, cuando hice la maestría, un día se me ocurrió que ciertas paradojas lógicas se podían tratar con Prolog. Por ejemplo, está la paradoja lógica de Russell, que dice que en un pueblo hay un barbero que rasura a todos aquellos que no se rasuran a sí mismos. Y la pregunta es, bueno, ¿quién rasura el barbero, no? Se puede hacer un programa en Prolog de una línea, ¿sí? Que trate de encontrar la solución. Y lo que pasa es que al final de cuentas uno entra en un ciclo infinito y nunca se sabe la solución, ¿no? Porque el barbero rasura a todos aquellos que no se rasuran. Entonces, ¿quién rasura el barbero? O sea, si el barbero no se puede rasurar porque él rasura a los que no se rasuran, a sí mismos. Pero entonces, ¿que el barbero no se rasura o cómo? El caso está en que es una paradoja de Bertrand Russell muy conocida. Hice mi programita en Prolog en una línea, lo corrí e inmediatamente me quedé sin stack. ¿Sí? Y miren que está usando una estación de trabajo Son, que ya no existen, que tenía un montón de memoria, pero de inmediato me dijo Stack Overflow. Es decir, estuvo guardando las iteraciones hasta que se quedó sin memoria, ¿no? En los programas de ajedrez pasa un poco eso. Puedo yo tener 16 megas, pero miren, el ajedrez más o menos, creo que no sé si lo dije aquí, o no sé, o lo tengo anotado en otro lado, pero el ajedrez tiene más o menos calculado 2 a la 110, me parece. 2 a la 110 creo que es un número que le llaman el número de Shannon. Es decir, es 2 multiplicado por 2, 110 veces, ¿no? Obviamente eso es más grande que la cantidad de átomos que hay en el universo. Nada más. Entonces se dice que el ajedrez es intratable por eso. Pero no necesariamente lo es. Los jugadores de ajedrez, los grandes maestros juegan bastante bien al juego, y la razón de que pueden jugar bien al juego es que pueden omitir jugadas que evidentemente son malas, ¿no? Independientemente de la profundidad que uno quiera ver, ¿no? Desde luego que el ajedrez, por lo pronto, es indecidible. No sabemos si se gana o no se gana en muchas posiciones. Es decir, les voy a decir, por ejemplo, por qué es indecidible. La posición inicial del ajedrez, cuando se empieza, no podemos decir juega el blanco y gana. Por ejemplo, si jugamos al gato, podemos decir, si tiramos en el centro, las posibilidades de perder es la mitad más o menos. Pero si tiramos en una esquina, las posibilidades de ganar son 4/5, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, sabemos que desde la primera jugada, cuáles son las posibilidades de ganar o de perder. Y ya en la segunda jugada, ya casi podemos decidir si la partida se va a empatar o no, en el juego del gato, pero en el ajedrez es totalmente indecidible. Entonces, Shannon dice que como el crecimiento de las variantes es exponencial, ¿sí? Porque les digo que el ramaje, es decir, la cantidad de jugadas de movimientos por jugadores de como de 30 posibles en promedio, hace que después de cada movimiento se tengan 900 o más nuevos terminales que deben ser evaluados. Fíjense, si cada rama del árbol se evalúa en un microsegundo, el programa eventualmente tardaría unos 16 minutos por cada movimiento. O sea, analizar todas las posibilidades que se tengan en una jugada.
Cabe, sin embargo, decir que Shannon no podía haber previsto la velocidad de desarrollo tecnológico. Por ejemplo, la máquina de Deep Blue, de IBM, Deep Blue, podía analizar 200 millones de movimientos por segundo, ¿no? Y aún así, no necesariamente eso quiere decir que vaya a jugar bien. Es un monstruo que analiza, que genera árboles gigantescos. Pero 200 millones de movimientos por segundo, para todo fin práctico en términos de ajedrez, es bien poquito, ¿no? No son números gigantescos, ¿no? Bueno. Shannon también demuestra un poco que entendía de ajedrez, eh, indicando que los jugadores humanos muchas veces discriminan líneas poco prometedoras y pueden profundizar en algunos casos hasta 10 jugadas, o sea, 20 plis. Esta es la búsqueda selectiva tipo B que no se contempla en la estrategia tipo A. Entonces, otro defecto de la estrategia de la estrategia tipo A es que no selecciona, no discrimina líneas que tienen como que poco interés o que no se ven interesantemente suficientes para hacer una buena jugada, ¿no? Y finalmente, hay posiciones que Shannon llamó inestables, donde hay cambios de piezas masivos o secuencias continuas de jaques. Y eso también dice que es un problema, sobre todo por el crecimiento de las variantes, ¿no? Bueno, por ello, propuso dar estabilidad a las posiciones, primero examinando las variantes forzadas lo más profundamente posible. Por ejemplo, si yo me como una pieza, normalmente el contrario me la tiene que comerse la pieza para recuperarla, ¿no? Además, entonces dice Shannon, para darle estabilidad a las posiciones, examinemos primero las variantes forzadas lo más profundamente posible. Si me como una pieza, me contesta. Si me como otra pieza, me contesta y me la recupera, etc. Y además seleccionar mediante algún proceso las variantes importantes que habría que analizar, evitando perder el tiempo en jugadas poco prometedoras o inútiles. Eso se dice fácil, pero es mucho más difícil de programar, porque explíquenme cómo definimos una jugada poco prometedora o inútil. Pues, ¿en base a qué? En base quizás a tener a la valoración en ese momento, qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Esto es lo que básicamente hacemos los seres humanos. Discriminamos, decidimos que hay ciertas posiciones, que hay jugadas que no tienen el mayor interés, y entonces podemos discriminar y decir, esa jugada no tiene futuro. Pero como decía el buen Ken Thompson, dice, eso corre el riesgo de que una jugada que sea buena, nosotros consideramos que es mala y no la analicemos, ¿no? ¿Ok? Bueno, el segundo criterio, es decir, este criterio de establecer esta discriminación de alguna manera, se establece en el algoritmo alfabeta, que ya veremos también, el cual empezó a usarse después de los años 60. Se descubrió que efectivamente era una mejora con respecto al minimax y no se pierde tiempo en líneas de poca utilidad o que prometen poco. Pero hay que ordenar el árbol para poderlo analizar, ¿no? Y tiene sus bemoles. Este ordenamiento del árbol lleva tiempo y entonces ese tiempo se pierde en el cálculo, ¿no? O sea, o calculo la función de evaluación o bien ordeno para calcular, ¿no? Y evidentemente, pues, eh, eh, acuérdense que no solo en ajedrez, sino en cómputo, no existe ganar-ganar, ¿no? Hay muchas veces que cuando juegan al ajedrez o cuando hacen cualquier cosa en cómputo, ¿no? Necesitan usar tiempo. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un algoritmo que corra muy rápidamente, ¿sí? Necesitan mucha memoria. Pero si quieren ser muy eficientes y usar la memoria de la mejor manera posible, su código va a tener que ser muy chiquito para usar poca memoria, pero lo más probable es que sea más lento, ¿no? Entonces, o ganamos en velocidad usando mucha más memoria, o usamos poca memoria, pero el programa es lento, ¿no? Entonces, establecer un criterio en ese sentido, es tratar de tener lo mejor de los dos mundos, es decir, tener un programa eficiente y además que sea rápido, ¿no? Y no se puede obtener. Normalmente cuando hago algo, pierdo tiempo, ¿no? Entonces, los programadores que hacen programas de ajedrez buscan mucho ser muy, muy eficientes y tratar de usar la menor cantidad posible de memoria, pero por otro lado, saben que quieren que sea un programa rápido.
les cuento otra historia. Cuando yo empecé la carrera de física, pues yo ya jugaba al ajedrez y ya iba a torneos y demás. Y en el IMAS alguien estaba haciendo una maestría y había hecho un programa que jugaba al ajedrez. Era su tesis de maestría. Entonces me llamaron por alguna razón, no me acuerdo quién les dijo que yo jugaba y qué sé yo, y me llamaron para que yo probara el programa que había hecho ese estudiante. Entonces pues llegué, me senté en una terminal, ¿no? Y corrieron el programa y hago mi jugada y a los 3 minutos me contesta. Ah, está bien. Hago una segunda jugada y a los 4 o 5 minutos me contesta. Hago otra tercera jugada y pasan 10 minutos y me contesta. Entonces de pronto había hecho 3 jugadas y llevaba media hora ahí metido, ¿no? Y, y además no es que jugara mal, y el cálculo más o menos estaba razonablemente bien hecho. Y su función parecía ser buena, evaluaba con cierta sensatez las jugadas, pero era muy lento. Entonces, en términos prácticos, estaba yo usando una computadora, o sea, el programa corría en una máquina grande y era súper lento. Entonces no sirve, ¿ok? Este, o sea, no funciona, eso no funciona. Entonces yo cuando terminé de evaluar, hablé con el doctor que era el director de tesis y le dije, pues, doctor, mire, el problema es el siguiente. El problema parece ser que juega con cierta, o sea, razonablemente bien. No puedo ver mucho, no puedo saber mucho porque es muy lento. No voy a estar 4 horas aquí metido a ver si puedo jugar una partida, ¿no? No. Entonces dijo, sí, sí, entiendo, entiendo. Y entonces me dijo, bueno, vamos a anotar cuántos nodos analiza, ¿no? Y entonces, para tratar de justificar un poquito lo que estaba pasando, ¿no? Seguramente lo aprobaron a ese alumno, pero su programa no era en ese sentido muy eficiente, ¿no? Entonces, hoy los programas actuales con los procesadores actuales, desde luego, que corren a 4 gigahertz, ¿no? Posiblemente esos programas ese programa que yo corrí, probablemente corría, si bien nos iba a 1 gigahertz o menos, ¿eh? Quizás 500 megahertz o algo así. Así que también hay que pensar que eso podría ser un pero, ¿no? De todas maneras, déjenme decirles que ya había programas en microprocesadores de 8 bits que jugaban con cierta rapidez. O sea, yo había una maquinita que se llamaba Chess Challenger que podía jugar una partida de ajedrez y jugaba rápido si era necesario, ¿no? No se tardaba tanto, ¿no? Entonces, vamos, yo lo que creo es que el estudiante que hizo ese programa en el IMAS pues entendía más de cómputo que de ajedrez, ¿no? Entonces, ahí él no se daba cuenta quizás que era muy lento, ¿no? Pensaba que era lo normal que se tardara tanto, ¿no? En realidad era muy lento, no servía, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, ¿por qué se puede estudiar el ajedrez y hacer programas que jueguen? Dice Sharon que una posición de ajedrez declara el estado del tablero, de las piezas en el tablero, ¿no? Se declara quién juega blancas o negras, ¿no? Se declara si los reyes y las torres se han movido para poderse enrocar o no, ¿ok? Se sabe, o sea, se tiene información de cuál fue la última jugada para ver si se captura al paso, que es una jugada que quizás algunos no conocen, pero que les explico en otro momento, no aquí en este momento, porque les digo, estoy en otra máquina, no estoy ni en mi máquina, estoy en otro set. Pero la siguiente vez les explico. Y hay una serie de consideraciones generales, ¿no? Como la regla de las 50 jugadas. Si en 50 jugadas no hay captura de peón, ni captura de peón, ni qué más, ni no sé cuál otro. Si en 50 jugadas no hay una sola captura de peón, se puede pedir el empate, ¿no? Que es la regla. Y también está la regla de que si se repite la posición 3 veces también es empate, ¿no? En ajedrez no hay elemento de azar, ¿no? Como podría ser el backgammon, que tenemos dados, ¿no? O bien, pues, cualquier juego de cartas, ¿no? Donde además, por ejemplo, en los juegos de cartas, ni siquiera tenemos toda la información del tablero, ¿no? Por ejemplo, en el backgammon, fuera de que no tenemos, en el backgammon no tenemos control sobre los dados, lo que sí tenemos es toda la posición del tablero, a excepción de los dados, ¿no? Y aunque no tengamos esa información, hay programas que juegan al backgammon y que juegan muy bien. Igual hay programas que juegan al póker. Y obviamente tienen que asumir muchas cosas para poder jugar, ¿no? Bueno, eso es lo que básicamente dice. Y
déjenme ver si puedo. A ver, les voy a mostrar. Si bajaron el libro que les mandé, en la página 5, por favor, si pueden ver, si pueden entrar a su PDF, díganme si pueden entrar a su PDF, porque aquí no se los puedo mostrar, me parece. Es que tengo una máquina Linux, que es donde estoy leyendo lo que les estoy mostrando, y tengo la máquina donde estoy haciendo donde estoy haciendo la transmisión, ¿no? Ok, bueno. En la página 5, en la columna derecha, en el primer párrafo dice F de P, y dice 200, K menos K prima, más 9, Q menos Q prima, más 5, R menos R prima. Bueno, esa función es una función de evaluación de la posición, es la función de la posición. Le puso, la K es el rey, king, y entonces dice, bueno, ¿cuál es la función de evaluar esta posición? Por ejemplo, si solamente construyo una posición de evaluación que tiene que ver con el material que hay en el tablero, ¿sí? Fíjense que podría yo decir, bueno, 200 puntos le voy a asignar al rey, y si el blanco tiene al rey, el blanco tiene al rey y el negro no tiene al rey, pues tengo 200 puntos a favor. Si el negro tiene al rey y yo no tengo, pues sería menos 200. Pero obviamente yo quitaría ese término, porque sin reyes no hay juego. El rey no puede tener valor, básicamente. Pero por eso en este ejemplo se le olvida a Shannon que no necesita poner al rey, porque el rey no tiene valor. Entonces le pone 200, pero le puede poner 10,000 o 100,000, porque obviamente si no hay rey, se acabó la partida. Uno tiene o más 100,000 o menos 100,000. Ya no hay nada que hacer, ¿no? Piensen que la unidad es el peón, ¿no? Entonces, como tener 100,000 peones de ventaja, bueno, pues no tiene sentido. Y después sabemos que la reina vale como 9 peones, entonces fíjense cómo pone un término que es la suma, después de 200 de K menos K prima, pone 9 Q menos Q prima, donde Q es la reina, queen, ¿no? Y entonces dice, bueno, si el blanco tiene reina es 9 puntos, y si el rival no tiene reina, o sea, si el blanco no tiene la reina es menos 9 Q, ¿no? Entonces quiere decir que tengo menos 9 de posición, el valor es menos 9, ¿no? Con la torre, que es rock, una torre vale como 5 peones, entonces torre menos la torre negra por 5, ¿no? Si existen esas dos torres, obviamente si el blanco tiene una torre y el negro tiene una torre, se restan y el resultado es 0. Entonces, en términos materiales, no pasa nada, es decir, se mantiene la igualdad, ¿no? Y lo mismo con alfiles o caballos que valen 3 puntos, más o menos 3 peones. Los peones valen un punto. Y después define D menos D prima más S menos S prima más I menos I prima, que son por punto 5. Es decir, que son peones doblados, retrasados y aislados, ¿no? Y después lo que habíamos dicho, la movilidad, que es punto 1, perdón, por la movilidad. Y ese valor al final nos dice cómo, cómo la función valora la posición para saber quién tiene la ventaja, ¿no? Obviamente, los coeficientes .5, .1 son una estimación que hace cada programador, ¿no? Y obviamente se pueden encontrar funciones de evaluación que tengan muchos más términos para trabajar con ellos, ¿no? Entonces, eso sí hay que considerarlo con cuidado. Fíjense, por ejemplo, en la página 6, como podrán ver, hay un árbol que tiene 3 movimientos, o sea, de la raíz tiene 3 movimientos, y después van saliendo 3 movimientos y 3 movimientos, y eso va creciendo, y parece que crece poco, pero ustedes lo saben muy bien, porque estudian en ciencias, que el crecimiento exponencial de pronto se vuelve gigantesco, ¿no? Entonces, podemos empezar con poquito y de pronto ya se vuelve difícil, ¿no? Aquí platica un poco cómo funciona el algoritmo Minimax, por si le quieren echar un ojo. Si no, aquí nosotros lo vamos a ver acá lo vamos a ver aquí en este cursillo. Y aquí, por ejemplo, también en la página 7, ¿no? Dice, bueno, pues codifica el tablero de cierta manera y explica. Y eso es muy interesante que alguien como Shannon, sin la posibilidad de tener los lenguajes de programación que hoy tenemos
¿no? Y con los que podemos hacer muchas cosas. Ya Shannon había pensado en, en cómo hacer la programación, lo cual me parece increíble. De veras, es como, imagínense que ustedes quieren programar y no conocen lenguajes de programación. ¿Cómo programan? ¿Cómo le hacen? ¿No? Fíjense, cuando ustedes aprenden a programar, les enseñan a usar arreglos, ¿no? Muchas veces el ajedrez dice uno, bueno, pues voy a generar un arreglo de 8 por 8 porque ahí voy a poner las piezas, ¿no? Entonces uno ya piensa en esos términos, de alguna manera, ¿no? Bueno, Shannon no tenía los lenguajes modernos que hay ahora con objetos y con tantas cosas. Tenían código de máquina y sin embargo ya el hombre entendía, ¿no? Cómo describir de forma como un programa, ¿no? Lo que había que hacer, ¿no? Eso me parece así notable, totalmente notable, ¿no? Y y desde luego, pues, la manera como define su tablero de ajedrez le permite, en un momento dado, hacer una descripción textual, ¿no? Numérica de cómo se ve el tablero, ¿no? Y dice que un programa del tipo A, con una estrategia tipo A, que hace la estrategia tipo A, pues hace toda la función, hace todo el árbol de variantes hasta cierta profundidad, dice que tiene 9 funciones básicas, que las pueden ver en la página 8, dice, por ejemplo, él designa de T0 a T8, los subprogramas que tiene el programa maestro que es T9. Las funciones son, por ejemplo, hacer movimientos en la posición para obtener posiciones resultantes, ¿no? O sea, una función que hay que hacer es una función que haga las jugadas, ¿no? Después, hay que hacer otra función que me dé una lista de todas las posibles jugadas y que me diga, que haga una lista de todas las posibles jugadas de los peones que están en las casillas, ¿no? Del subprograma T2 al T6, similarmente lo va a hacer con caballos, con alfiles, o sea, tiene que hacer una lista de todos los movimientos que se pueden hacer con alfiles, con caballos, con torres, con reyes, con damas y con peones, ¿no? Ok, después T7 hace una lista de todos los posibles movimientos en conjunto, ¿no? Pues hay que sumar T2 y T6, ¿no? T1, T2 y T6, ¿no? Y finalmente T8 calcula la evaluación para cada posición y finalmente el programa maximiza y minimiza los cálculos para determinar la jugada correcta, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que los programas de ajedrez tienen que hacer, ¿sí? Les digo, sí es muy notable cómo este hombre, Shannon, se da cuenta, ¿no? Eh, cómo se debe hacer un programa de ajedrez. Y no solamente hace eso, también se da cuenta de la cantidad de memoria que necesita. Por ejemplo, dice, la memoria interna para las posiciones y los resultados temporales de los cálculos, cuando se juegan 3 movimientos de profundidad, se puede estimar. Tres posiciones se pueden recordar, la posición inicial, la siguiente y la última. Y la última posición ahora es la que se evalúa. Esto requiere más o menos, dice Sharon, como 800 bits. Por lo tanto, si hay 5 listas de movimientos, se requieren 30 por 12, 360 bits, y en un total de 1800 bits. Finalmente, se requieren 200 bits para cubrir las selecciones y evaluaciones de los cálculos. Así, con 3K, 3000 bits, 3K bits, ¿no? 3K bits viene a ser, como 6 bytes, ¿no? No, sí, 256, que serán 8 bytes, por ahí, ¿no? Por ahí, bueno, 3000 bits, ¿no? No es nada, pero son suficientes para 3 movimientos. Entonces, fíjense que Sharon incluso decide, o sea, hace el cálculo de cuántos bits necesita. Es muy, muy interesante toda esa parte, ¿no? Bueno, lo dejo acá. Léanse el artículo de Shannon. De veras, está muy bien escrito. Da la impresión que revisó todo lo revisable, ¿no? Y y vale la pena echarle un ojo, ¿no? Aquí, por ejemplo, al final del artículo, en la última página,
tiene un apéndice que es la evaluación, la función de evaluación para el ajedrez, y declara lo que ya hemos visto, ¿no? Y desde luego que esta función hoy en día es muy primitiva frente a lo que hay, ¿no? Hoy en día las funciones de evaluación tienen muchos términos y hacen muchos trucos para jugar bien, ¿no? Pero bueno, esto sería lo que corresponde a esta clase. ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien? Hola. ¿Qué pasó, Jair? Cuéntame. Bueno, pues nada más quería comentar que con lo que nos acaba de explicar sobre el tipo A al tipo B, bueno, yo preferiría el tipo B, ¿no? Más humano, aunque se tarde un poquito más, pero siento que lo más humano bueno, es más familiar a nosotros, pero creo que también es lo mejor, no sé. Bueno, te voy a decir una cosa. Sí, obviamente uno de los, la idea de hacer un programa que juegue más como los humanos ha sido una idea muy pensada. No eres tú el primero ni yo que hemos pensado jamás eso. Se ha pensado desde mucho antes, ¿no? Pero el problema, te digo, es que los seres humanos tendemos a discriminar por muchas razones. Una de ellas es por nuestro conocimiento o por nuestra falta de conocimiento discriminamos, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. ¿Te gusta el cine? ¿Vas al cine? Sí, sí, Bueno, cuando no había pandemia yo iba al cine, ¿no? Entonces, yo he ido muchos años al cine y después de ir muchos años al cine, yo ya te puedo decir si una película es buena o mala. ¿Por qué? Porque puedo decirte que el director sabe su chamba, sabe dirigir a los actores, que está bien ambientada, que el argumento es bueno, que, 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 la dirección es correcta, que la escenografía es adecuada, que los actores son creíbles, no sé, hay mil cosas, ¿no? Que tú puedes definir cuando ves una película. Pero imagínate que tú nunca has ido al cine y vas a ver Rápidos y Furiosos N, ¿no? Es una película de coches, ¿no? O sea, de gente que se burla de la ley y que corren en coches muy rápidos, no sé qué, ¿no? Un churro gringo, ¿no? Bueno, pues a lo mejor sales hasta contento de la película porque pasaste un buen rato, que al final de cuentas la función del cine es pasar un buen rato, ¿no? O sea, más allá de todo, sí. Pero si tú me dices, oye, fui a una película genial, Rápidos y Furiosos número N, y yo te voy a decir, no juegues, hijo, eso es un churro, ¿no? Y entonces, ahora sí, como decían, ¿no? Te hace falta ver más box, ¿no? Te hace falta ver más cine para poder valorar. Y entonces, si tú empiezas a ver más cine, vas a llegar a un momento que vas a decir, bueno, pues sí, Rápidos y Furiosos está simpática, está divertida, pero es muy mala como película, ¿no? Es un tema muy chafa. Vamos, eh, ¿qué tanto tiene de interesante, ¿no? Las películas gringas de estudiantes, ¿no? En las universidades que son puras tonterías, ¿no? Es decir, y pasa lo mismo en el ajedrez. Muchas veces tú puedes tener una posición buena, pero si tú no conoces o por desconocimiento no sabes qué jugadas hay que hacer. Ahora, por otro lado, puedes tratar de ver todas las posibilidades para no perder ninguna. Y entonces tratarías de jugar como máquina, pero eso te llevaría demasiado tiempo. Entonces no puedes jugar así. Pero como decía Ken Thompson, ¿no? Si tú juegas como ser humano, corres el riesgo a no ver una jugada ganadora. Y ese es un punto interesante, ¿no? Desde luego que mientras más puedas darle información a la máquina para que pueda tomar decisiones, ¿sí? No necesariamente tiene que ver todas las jugadas, sino que puede ser selectivo y a lo mejor en esa selección encuentras un algoritmo que funciona mejor y que no se pierde las jugadas ganadoras, ¿no? ¿Sí? Pero te voy a contar el mundo real. Tú ves a Carlsen, al campeón del mundo jugar. Yo vi una partida de Carlsen Aronian y Aronian creo que es Aronian o Carlsen el que creo que es Carlsen, que le sacrifica a Aronian un caballo y Aronian no se lo come. Y la computadora dice que hay que comérselo y que da posición ganadora. Pero da la posición ganadora 10 jugadas adelante, ¿no? Que la máquina ve. Entonces, cuando ya ves la variante que da la máquina, dices, pues sí se gana, pero se ve que pues el ser humano no calcula tan profundamente esa línea y se basa más por lineamientos generales y dice, no, ¿sabes qué? Si me lo como, me meto en un ataque feroz y quién sabe cómo salga, entonces mejor no me lo como. Pero la máquina ve que se puede defender y se lo come, ¿eh? Se lo traga sin problemas el caballo, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo.
habría que hacer programas que jueguen más como los seres humanos y menos como las máquinas, ¿no? Pero es un hecho. El cómputo moderno juega como robot, ¿no? O sea, con una máquina que calcula muy, muy lejos y que valora cada vez con más precisión y nos está, le está quitando un poco este misterio de cómo se valoran las posiciones, ¿no? Entonces, pues sí, así es el asunto y ni modo, ¿no? Ahora, sí vale la pena leer el artículo de Shannon porque les digo, si ustedes lo ven a la luz de cómo está el mundo real hoy, se van a encontrar con que Shannon es muy visionario, se da cuenta de cosas que uno no esperaría vamos, que se dieran cuenta hace 50 años, ¿no? Eso me parece increíble, ¿no? Lo que dice Shannon sobre programas que hagan matemática simbólica, ya existen, que traduzcan, ya existen, ¿no? Que hagan lógica y deducción, ¿no? Ya existen, ¿no? Todo lo que pensaba ya existe, entonces es notable, ¿no? Me parece que es notable. Bueno, muy bien, ¿algo más? ¿Todo bien? Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes. Acuérdense que hay que entregar su tarea. Traten de terminarla a tiempo para no retrasarse. Si tienen dudas, escríbanos al chat y ya sea Jessica, César o aquí yo, les contesto qué deben hacer. Cualquier problema, duda, avísenme, avísenos y lo resolvemos de la mejor manera y a la brevedad, ¿no? Entonces, la tarea es para el lunes en principio. Si se tardan un poquito más, tampoco es muy grave, pero no dejen de entregarla en la siguiente semana, por favor. Si no la entregan la siguiente semana, después viene la siguiente tarea, el lunes viene la siguiente tarea. Entonces, se van a empezar a trazar porque son tareas que algunas son de talacha, entonces lleva tiempo.